Bueno, yo quería... no sé si os acordáis de la otra palabra, bueno, el domingo pasado que estuvieron hablando los noivos, que salieron ahí a hablar, a ver sus corazones, y estuvo muy bonito, a mí me gustó mucho. Sí. Porque me gusta mucho que aquí todo el mundo viene a decir aquí lo que es, lo que no es y lo que le gustaría ser y lo que sabe que es. Todo el mundo sale aquí a decirlo, ¿no? Y yo creo que es lo suyo, que en un sitio, si se sigue viniendo y si se sigue estando, es porque te sientes perteneciente a la familia de Dios, ¿no? Bueno, hay veces que no puede venir porque te operaron o lo que sea, ¿no? Pues como pasa en muchas ocasiones. O lo que sea, ¿no? O porque estás descansando, que yo no digo que no. Pero quiero decir, la continuación, la continuidad de seguir viniendo es porque te sientes parte de la familia de Dios y más tarde o más temprano te toca soltarlo aquí, por así decirlo, ¿no? Y es importante que unos a otros nos veamos y que sepamos en qué movida estamos, qué es lo que hemos entendido, en dónde nos movemos y por dónde vamos juntos y individualmente, ¿no? Y me gustó bastante, a mí siempre me gusta. Una vez estaba yo pintando un cuadro y yo estaba en Sanfín, no sé por qué no vine, pero no vine. Entonces pues yo estaba, la grabación de hace tiempo, es un cuadro que tengo ahí en la habitación, estaba pintando un bosque mientras oía la reunión que habéis hecho vosotros sin que yo no estaba. Y a mí me dio de tanta inspiración que en el suelo, en vez de hierba, eran unos árboles, puse nubes, ¿sabes? Parecían pilares del cielo, ¿no sabes? Y hasta al final le puse good time, que es tiempo de Dios, ¿no sabes? Porque me llevó a eso, me inspiró y me llevó a hacer árboles conforme a las nubes de presencia de Dios, ¿no? Entonces a mí me gusta oír y saber, me gusta tener una palabra de dirección, pero me gusta saber qué es lo que está recogiendo cada uno y qué es lo que está creciendo y qué es lo que está despertando, ¿no? Porque hablábamos en el desayuno de despertar el espíritu humano, que lo tenemos igual, lo tengamos dormido o despierto, el espíritu humano lo tenemos igual, ¿no? Y el otro día, antes de que ellos hablaran, yo hablé de la unción apostólica, ¿os acordáis? Sí. Y quería dar un pequeño repaso, porque eso es fundamental, porque hoy, cuando estaba yo en cuarto de baño, me estaba secando el pelo y entonces entró papá y le dije yo, papá, date cuenta que si la unción apostólica no fuera, porque el resumen de la unción apostólica es que después de la muerte de Jesucristo y cuando mandó al Espíritu Santo, ellos empezaron a entender en el Espíritu lo que los profetas y todo lo anunciado anteriormente significaba acerca del reino de Jesucristo. Pero sin eso, si las personas separan el entendimiento que ellos tuvieron como unción apostólica y solo se quedan con una teoría que la primera iglesia puso como normativa, Pablo, el velo, los maridos, las mujeres, que los niños, que los esclavos, nosotros ni esclavos tenemos. Si se queda en esa teoría, ¿cómo han podido meterles de fundamento para entrar a la Jerusalén celestial, que se supone nuestra hábitat espiritual en Cristo? ¿Me explico lo que digo? Por esto la Iglesia Católica los tuvo que hacer santos. Es que es normal, yo también tendría que hacerlos santos, personas superiores a todos nosotros, porque ¿cómo te van a dar entrada a una normativa de un nuevo movimiento o de una nueva era? ¿Me explico lo que estoy hablando? Eso no salva, pero la unción que se les dio a ellos en esta hora sí que te puede salvar, porque te lleva, ¿qué dijo Jesús? Enviaré al Espíritu Santo, el cual os llevará a toda verdad. No solo despertó el espíritu que teníamos adormecido de no andar con Dios, sino que en la conjugación de mi espíritu humano con la conjugación y la revelación del Espíritu de Dios entendimos
esa es la unción apostólica. Entonces, comparamos con Levítico 16, que era como los dos carneros, a uno lo degollaban y representaba y a otro lo mandaban a Azazel, ¿te acuerdas? Porque ayer estuve con una chica que me vino a visitar y me decía que para ella Azazel era un demonio. Es que lo es porque es el que se lleva el pecado, pero en realidad hay que tener una unción para que yo lleve mi pecado y no lo haga volver. Eso es importante que lo sepamos. Y dices tú, entonces ¿qué cuento? ¿Con un demonio para que me ayude? No, es que cada género va con su género. Entonces, Azael se iba para no volver nunca más en presencia de la humanidad. Se iba, no solo habían sido lavados por la sangre del otro que degollaron, que está representando ¿a quién? A Jesucristo. Pero esto es más, ¿por qué lo sabemos y lo distinguimos? Porque es unción apostólica. Entonces, toda la figuración y la tipología que hay antes de que Jesús llegara, si no la miras con la unción apostólica, no te enteras de nada. No tienes ni idea de por qué se mandaba un cabrito al desierto. Y si era un demonio que se llevaba los pecados, bueno, pues es que su género se lleva su género. No se hizo Jesús pecado, no siéndolo. Él nunca pecó, pero tuvo que hacerse pecado. De hecho, en la hora en que él se hizo pecado, bajaron ¿qué? Las tinieblas, cuando él es luz. Entonces, sin esta unción apostólica no podríamos entender el plan y el propósito de Dios para la salvación de los hombres. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque ahora te hace responsable de tu propia revelación. No es que alguien te lo explique y te lo deje de explicar. Yo te puedo dejar aquí en esta mesa dicho, no, tú vas a encontrar tu camino y tu salvación en la unción apostólica, pero la unción es tuya. Yo tengo la mía y soy responsable de desarrollarla y de abrirla. Pero yo soy responsable de mí y de mi revelación, pero no soy responsable de que tú la busques o no la busques. Yo haré todo lo que pueda para ser sal de la tierra, para crear sed, para hablarte, para facilitarte, para tener palabras adecuadas a la comprensión. Haré todo lo que quieras que puedo hacer yo en mi medida humana, pero tú eres responsable de encontrar tu unción apostólica. Y eso no es para el apóstol, eso es para todos. La unción profética y la unción apostólica es para todos los que reciben a Jesucristo. Pero me empecé a dar cuenta que la unción del profeta no llega. ¿Sabes por qué? Porque se ha distorsionado en este poco de tiempo. A mí el 29 o el 19 del 9, el 9 del 9 del 20... A ver, dímelo tú. ¿Cuál? ¿Tú lo sabes? El 9 del 19. 9 del 9 Del 19. Del 19, a mí sí, porque él tenía que ver con esa fecha. No sé qué se me habló al oído, estaba en San Fis encima del pozo, me acuerdo, estaba allí encima del pozo antes de que lo descapotaran, y me tuve que subir a un lugar alto, y estaba allí y vi una cosa que estaba pasando en nuestra realidad. Y le dije yo a los aires, ¿y por qué lo sé? Y me dijo, porque eres profeta. Pero claro, es que todos somos profetas, porque el Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad. Amén. Entonces, si queremos saber algo, no tenemos más que ir al Espíritu, porque es donde habita la verdad de la que Dios nos quiere revelar, ¿no? Pero al coger esa unción, algunas personas que creen algunas cosas, se ha tergiversado verdades de parte de los profetas. Entonces, si esas personas que han torcido una verdad en contra de la humanidad, por eso digo que no es verdad, porque la verdad de Dios jamás puede estar en contra de la humanidad. El profeta antiguo era condenatorio, porque el ministerio antiguo era un ministerio, y está escrito en Hebreos, de muerte y de condenación. Pero en Cristo es todo lo contrario, es de gracia y de salvación.
Entonces, el profeta que está en Cristo no puede ser de condenación. Aunque haya una exhortación un día, no tiene nada que ver, pero siempre tiene que ser para que la persona salga adelante, no para condenarla. Entonces, según pasaron los años, que pasaron 5 años de esa situación, sí fui comprendiendo que la unción apostólica, si no se usa, se muere, y el pueblo de Dios tiene una verdad a medias. Ahora, la unción apostólica es para todos. Entonces, cuando tú empiezas a comprender y a conjugar y a comprender, por ejemplo, todas las fiestas, algo tan sencillo que hemos hablado, la fiesta de la Pascua, la siguen haciendo los judíos, pero la fiesta de la Pascua era el cordero inmolado que se establece cuando salen a libertad de la esclavitud en Egipto, porque era una simbología de lo que Jesucristo haría con la humanidad. Pero era una fiesta que representaba mi salvación, que representaba tu salvación. Alguien tenía que derramar su sangre, pero este conocimiento viene de la unción apostólica. ¿Me explico? La fiesta de Pentecostés, 50 días después de lo del Cordero. Y aquí lo vemos en Hechos, 50 días después del Cordero, era una fiesta que se celebraba, y 50 días después de sacrificar al Cordero, les mandan al Espíritu Santo, donde Pedro, acordaros de esta situación, Pedro 50 días antes, cuando cogen a Jesús, se esconde, ¿sí o no? ¿Por qué se esconde? Porque tenía miedo de que lo mataran con Jesús, porque aún no tenía el Espíritu Santo, el cual les llevaría toda verdad. Entonces se esconde, pero cuando estaban en el aposento alto y les llegó la unción del Espíritu Santo, él empezó a comprender lo de Joel, ¿os acordáis? En los postreros días, porque ellos se pusieron a hablar en las lenguas cuando en Babilonia fueron libertados los israelitas. Unos se fueron para Asia, otros se fueron para un lado, otros se fueron para otro, y algunos volvieron a Jerusalén. ¿Os acordáis? Entonces, los que se criaron desde ahí, desde Babilonia, hasta el día de Pentecostés, que llegó el Espíritu Santo, se criaron con un lenguaje. Es igual que si nosotros emigramos, y uno se va a Francia, otro se va a Brasil, otro se va a Sudamérica y otro se va a África. Pero ellos se juntaban igual, el día de Pentecostés, el día de la Pascua, el día de la fiesta de los tabernáculos, el día de no sé qué, se juntaban a hacer las fiestas igual en la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué ocurría? Que cada uno venía con su lenguaje, porque habían sido criados en otro pueblo. Entonces, la primera señal de unción apostólica fue que ellos empezaron a hablar, y si quieres lo leemos aquí, dice entonces... Moraban entonces en Jerusalén los judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice en Hechos 2:6, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno de esos oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Estaban hablando en inglés, en francés, en griego, en checoslovaco. No estaban hablando en el curra sandar a la baita, que decimos que una prueba del bautismo del Espíritu Santo es el curra sandar a la baita. La Biblia no dijo eso nunca. Después hay lenguas angelicales, sí, curra sandar a la baita, o lo que tú quieras, eso es tu fe. Ellos empezaron a hablar, empezaron a tener la verdad de otro idioma, empezaron a ser capacitados de poder hablar cualquier otro idioma. ¿Por qué? Porque Dios estaba interesado en mostrar, y aquí lo pone, las maravillas de Dios. O sea, ellos empezaron a hablar de la resurrección, del Cristo resucitado, del cumplimiento de las fiestas, de que acababa de llegar el Espíritu Santo, de las lenguas de fuego que recibieron. Empezaron a hablar de todo ese sobrenatural. Y esto es la unción que recibieron los apóstoles. Esto es la unción que recibieron los apóstoles. Muchos han dicho, es una unción
para ese tiempo, no, es una unción para a partir de la resurrección de Jesucristo y el envío del Espíritu Santo. Y un Pedro que hacía 50 días se había escapado de Jesús, iba allí y decía, tú eres Dios, no, déjame, porque le tenía miedo a qué, tenía el temor de la muerte todavía, cosa que se lo liberó el Espíritu Santo. Y cuando empieza, entonces de repente se da cuenta de que dijo, no, pero me acuerdo que el profeta Joel dijo que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Hebreos 1:1. En los postreros días, ahora con Jesucristo, los postreros días era a partir de Jesucristo. Eran esos los postreros días. Entonces, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estaban allí hablando profecía para quien les estaba escuchando, porque Dios estaba interesado, no estaba interesado en curras andar a la baita porque nadie se iba a enterar de nada, pero estaba interesado en la profecía, en que todo aquello que los profetas estuvieron hablando ahora fuera traducido bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso le empieza a hablar, nos dijo que nos iba a derramar el Espíritu Santo y que profetizarían todos y daría prodigios arriba, que es el cielo, y abajo en la tierra. Entonces había una conjunción que se harían uno. Y dice, entonces empieza a contar, dice, del cual sueltos, hablando de Jesús, los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte los retuviera. Un hombre que hace 50 días, fíjate si tiene poder la unción apostólica, se escondió de Jesús por si lo mataban con él. Ahora reconoce que la muerte no le podía haber retenido. Esto es un misterio revelado, ¿no? Ahora lo reconoce, debió de decir, ¿por qué tuve miedo cuando me querían coger con él? ¿Por qué le negué? Porque no había venido la unción apostólica de la que tú de primerito diste testimonio. Entonces, la revelación de que hablábamos, ellos empezaron a entender muchas cosas. Empezaron a hablar muchas cosas, empezaron a dar testimonio a 5.000, sin micrófono ni nada. Y estuve pensando esta semana que, porque a mí me parece una palabra de revelación importante. Me parece una palabra que si se comprende bien y se cree que la puedes recibir, lo que es la unción apostólica, tú no necesitas nada más en esta tierra. No la necesitas. No necesitas a nadie más en esta tierra. No significa que mandes a la playa a la gente. Significa que tú, con tu propio yo soy que te mora dentro y con el conocimiento de que la unción apostólica más lo profético, que es todo lo que rodea a Jesucristo, leas lo que leas se te va a ser revelado. Pero yo sé que cuando viene algo que tiene demasiada información o demasiado explosivo o demasiado increíble, empieza a hacer al cabo de los días algo de no, y empezamos a pensar todos, esto es para Orlando, es para los pastores, para los que llevan 40 años en el Evangelio y todo eso. Y empieza a caer una palabra, ¿no? Esto es lo que a mí me parece, que siempre que se da una palabra, porque muchas veces me ha pasado a mí, yo recibo una palabra muy pomposa, yo he recibido palabras de salud que ni te cuento, pero eso tuvo que volver a repetirse en mi vida porque se apagaba, no sé por qué, pero tal vez es mi naturaleza humana que hace una contradicción o una incredulidad y se empieza a apagar. Entonces yo quería reforzar un poco la situación. Ya con todo esto que acabo de decir, y puse aquí que cuando se lanza una palabra poderosa podemos ser engañados. Entonces, aunque tengas que escuchar las cosas 140 veces, llega un punto que te va a aburrir si escuchas una misma cosa. Puedes escucharla desde Oriente y desde Occidente y desde Norte y Sur, y así pues son puntos de vista diferentes.
pero no quiero que tú pierdas en tu situación quién verdaderamente eres, porque el problema que tenemos en la familia de Dios es que no sabemos quiénes verdaderamente somos y nos hemos limitado a cumplir las teorías del Nuevo Testamento, dejando al lado la unción que nos iba a revelar todo lo que nosotros somos. Esto ha pasado, entonces se ha llenado en la segunda era, porque la primera era fue la de Moisés, pero la segunda era, porque el fin de una era acaba cuando, el fin de esta era acaba en el año 70, cuando Dios destruye a través de los romanos, como dijo Orlando, de los rumanos, hoy ya me salió, la ciudad, saca el lugar santo, el lugar de adoración que tenían de Moisés, y nunca más se volvió a levantar. Tienen la sinagoga los judíos que no quisieron recibir a Jesús, pero nunca más se volvió a levantar en ningún sitio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora viste que vinieron los israelitas, le pidieron a Estados Unidos que quitaran el Nuevo Testamento porque están cansados de cargar con la muerte de su Dios, es decir, de Jesucristo. Y el presidente cogió y lo prohibió, el Nuevo Testamento. O sea, toda la situación de Jesucristo, digo yo, ¿a dónde creen que van a llegar sin esto? ¿O cuánto creen que puede llegar? Cuando te voy a decir que quien mató a Jesús ha sido Edom. Ha sido Edom, el gemelo de Jacob. Edom, en su desarrollo, que luego se desarrolla como pueblo, los edomitas, era el primer Herodes que ya le quiso matar de bebé, ¿os acordáis? Era edomita. Caifás era edomita. Todos los que le entregaron a muerte era edomita. Si está bien que Jesús dijo que a los suyos vino, que eran los judíos, y no le recibieron. Pero quien mata a Jesús es Edom, quien le entrega muerte. Luego, como canal útil para Dios, los romanos son los que le matan. Son los que sitian la ciudad, tenía 3 muros, tardaron años, pero por último quemaron toda la ciudad y se quedaron con el cristianismo. Pero además, viste que en el libro de Romanos dice que Dios tiene vasos viles, se refiere a los romanos, para deshacerse del judío. Porque pues había una depravación, incluso sabéis que se comían a sus hijos cuando cerraron todas las puertas, y ya no pudo ser más. Ya dijo Dios, están más a salvo muertos que siguiendo viviendo, ¿no? Entonces, la primera era acaba cuando empieza la segunda. La segunda empieza cuando resucita Jesucristo y manda el Espíritu Santo, porque ellos ya cambiaron el punto de vista. Ahora de repente entendieron todo, porque ellos tenían todas las escrituras de los profetas, todo lo que se había dicho. Pero ellos, por ejemplo, los judíos estaban esperando por un Mesías de tipo a Salomón, lleno de riquezas, que su reino no tuviera fin, que no sé qué, no sé cuánto, pero estaban errados. ¿Por qué? Porque hasta que tuvieran el Espíritu Santo no podían ver con esos ojos del Espíritu qué tipo de reinado iba a traer Jesucristo. Ni siquiera sabían, no le creyeron, ya veis que lo expulsaron y al final lo mataron. No era lo que ellos esperaban. Entonces, a nosotros, a muchos de los cristianos, nos pasó lo mismo. Es que nos pasó lo mismo. Cuando llegó la hora de creer a Jesucristo, creímos en lo que los apóstoles dejaron escrito para dirigir sus sinagogas. Pero no entendimos que la unción de la revelación de todo lo anterior es lo que nos iba a llevar a salvación. Entonces, que quiten el Nuevo Testamento es una tontería, porque nosotros tenemos la revelación. Hay que conocerlo, no te lo puedes inventar, hay que conocerlo. Pero ¿qué más da? Si tengo el Antiguo Testamento, ya tengo todo. Porque la revelación de Jesucristo está atrás. Él se reveló en carne en esta hora, en el Nuevo Testamento. Pero la revelación de Jesucristo está atrás. Todo lo que tú leas
no se puede desechar el Antiguo Testamento, porque en cada página hay un trozo de él escrito. Entonces tienes que mirarlo con esta mente para ir despertando la unción apostólica que conllevó el recibir al Espíritu de Dios. Tienes que buscarlo por esa parte. Tienes que insistir, a veces decimos locuras, y yo escucho muchas locuras, ¿verdad, querido? Pero veo gente buscando una forma de visualizar las cosas que no sea la terrenal. Está bien, ya llegarás a un punto que sea claro, porque yo a lo mejor compartiendo, tengo cierta coherencia, porque me apoyo en varias cosas, pero yo en una conversación no sé si tendré mucha coherencia para mucha gente. Hoy se lo decía a papá, me dice papá, bueno, igual no la tienes, no, pero no es lo normal. El que comparte con coherencia tiene coherencia para la vida. Yo regular, ya lo sé yo, pero yo sé que tengo una coherencia porque siempre busco 3, 4, 5, 10 puntos que respalden lo que yo estoy hablando, con una interpretación más espiritual que lo que se había visto, si es que se había visto algo, porque se ha puesto todo al nivel del mundo físico. Entonces preferimos cumplir lo que la epístola a los Corintios. ¿Qué dijeron allí? No, que las mujeres se cubran y que al hombre se le trate como el propio Señor, y también un caso de moralidad. Entonces nosotros, cuando uno mienta, la mujer casada está ligada por ley, ¿entiendes? La ley que ellos pusieron para poder, pero luego viene Pablo y circuncida a su discípulo. Pero ¿cuándo vamos a circuncidar nosotros? Nosotros sabemos que no es de la ley, que nosotros no estamos en la ley. Entonces, en esas cosas físicas y teóricas que tuvieron, vivieron como pudieron, porque era la transición que ellos tenían, aunque nos demostraron de sobra que tenían la unción apostólica. Tan importante es la unción apostólica que la pusieron de entrada para que nosotros viviéramos la ciudad celestial en nuestro interior. Sin la unción apostólica, nosotros no entraríamos en esa ciudad santa que somos. ¿Me explico? Porque cree en Jesús y será salvo. Sí, pero esto conlleva... Jesús es todo esto que estamos hablando. Jesús es toda esa naturaleza. Jesús es el todo de lo que está escrito. Da igual que falten 3 libros o 10. Jesús es el todo, del todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, en las Biblias que tenemos. Es el todo y tienes que verlo como el Señor de señores, como el Rey de reyes, ¿no? Y no debes de olvidarte nunca de que la unción apostólica es lo que se recibió cuando llegó el Pentecostés. Es lo que comprendieron inmediatamente, que lo que los profetas estaban explicando, viviendo y teniendo la revelación es lo anterior. Todo lo espiritual que dicen Pablo, Pedro, Judas, todas las partes espirituales que dice Pedro antes de la fundación del mundo, procede de la unción apostólica. No procede de este momento, procede de la unción apostólica, de algo que ya estaba dicho. Porque eso se lo dijeron a Jeremías. Antes de crearte, ya te santifiqué. Entonces, con la unción apostólica, Pablo entendió que eso es lo que hizo con toda la humanidad. ¿De dónde saca Pablo él por su cuenta entonces que estábamos en el seno del Padre? De que Dios se lo dijo a un individuo en un momento dado y él lo encajó espiritualmente. Él lo encajó. Y Jesús en Mateo 24:9 les anunció que los matarían. Pero luego Pablo dice, mira, en Romanos 8:38, ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni lo ancho, ni lo profundo, podrá separarte de mí. Pero él tenía miedo, el Pedrito tenía miedo, hacía 50 días a que lo mataran. Pero mira qué baja quedó la muerte
muerte porque fue vencida. De hecho, él reconoce cuando soltó los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. En la unción apostólica es imposible que sea retenida por la muerte. Pueden quemar todas las Biblias, pero la unción apostólica es imposible que salga de ti si tú andas con el Espíritu Santo. Entonces, tú no te preocupes de las cosas que pasan en este mundo, o de que si una palabra que pareció hermosa, o pues sí, la verdad que me ha gustado y me sentí identificado o identificada, que se vaya desinflando, porque ese es tu lugar. Tú no te olvides de que ese es tu lugar. No te olvides nunca de que ese es tu lugar y que por ti se murió para poder subir al cielo y para poder liberar desde ahí el Espíritu Santo, el cual te llevaría a toda verdad. Entonces no vamos a andar con el cumplimiento, aunque a veces haya que cumplir cosas, pero no tiene nada que ver con el reino, tiene que ver con una buena conducta, pero la conducta no nos va a llevar al reino. La sinceridad en el Espíritu nos va a llevar a toda verdad, nos va a llevar a toda verdad. Y esto sí que debemos de creerlo. Entonces, aquí había dos palabras. Cuando hay dos palabras, una de las palabras era lo que acabo de decir, Mateo 24:9, que dice, os cogerán y os matarán. Y la otra palabra es que yo he vencido a la muerte. Pues ellos tenían las dos palabras de la misma boca, porque eso lo dijo Jesús. Pero él había vencido a la muerte. Entonces, es una situación que el hombre vive muy continuamente. Sí, ya, pero morir seguimos muriendo. ¿Sabes lo que te digo? Pero cuando hay dos palabras que son iguales, en realidad tiene que haber una diferencia. Tienes que quedarte con la más alta. Y la respuesta de esta palabra es que ni la muerte ni la vida te puede separar del amor de Dios. La muerte física no importa. Tengo un libro muy bueno que habla de lo peor que le puede pasar a un médico es perder a un paciente. Por fortuna, voy a decir, yo estuve muy cerca de la muerte muchas veces. A mí nunca me separó de Dios. Ya sé que no morí, pero a lo mejor sí que morí, Pero ya sé que estoy aquí viva. Pero la mortandad de una enfermedad jamás consiguió que yo me separara de Dios. Ni siquiera me dio miedo. Ni siquiera. Es una situación que todavía destaca más la vivencia de Él. Entonces, no tengamos miedo a las muertes, porque enseguida que nos ponemos enfermos o cualquier cosa, acudimos corriendo a que nos salven, a que nos sanen, y está bien, no digo que no, pero esa muerte ha quedado completamente desechada, porque el temor a la muerte dentro de la unción apostólica no existe, no existe. Y quiero hablarte un momento, y voy a acabar, porque si no os digo muchas palabras. Estábamos hablando hoy de Génesis, ¿no? Quiero hablarte de cuál es tu verdadera naturaleza, porque a veces nos creemos que somos personas naturales, vestidas, a la moda o no, teñidos el pelo o no, guapos, gordos, feos, delgados, pero tú no eres eso. Tu identidad está en Dios. Amén. Pues como Pablo reconoció antes de la fundación del mundo, te tenía ya creado y con un plan y un propósito que probablemente habló contigo, porque Dios no hace nada a la fuerza con nadie, y tú dijiste, bueno, voy a bajar a la tierra a hacer mi papel. Vas a morir así, me parece bien. O sea, esa es nuestra verdadera naturaleza. Pero mira, si tú te fijas en Génesis, por ejemplo en el 1:11-12, cuando quiso crear, no hace falta que lo busquéis, cuando Dios creó la vegetación, ¿a quién le habló? A la tierra. Porque aunque la vegetación tiene su semilla, sin la tierra no iba a crecer nunca. Cuando creó a los peces, ¿a quién le habló? A las aguas. Y el pez sin el agua no puede vivir. Es un medio ambiente.
Cuando Dios creó al hombre, ¿a quién habló? A sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios no puede vivir, no sabe vivir, no sabe, es su naturaleza. Podemos drogarnos, podemos irnos, podemos ir para allá, venir para acá, podemos bailar, podemos coger, podemos tener, podemos hacernos dinero, podemos lo que queramos, pero sin Dios, sin la imagen de Dios en nuestro ser, no podemos ejecutar nuestra vida. Así que a los peces les habló al agua, porque fuera del agua no pueden vivir. A los árboles para que existieran le habló a la tierra, porque su simiente se desarrollaría en la tierra. Pero cuando llegó la hora de hacerse a ti, dijo, hagamos. Y aunque nos hizo en el día 6, porque Él nos dio una libertad plena, sabiendo que nosotros queríamos. Porque cuando fueron engañados, como puede ser que seamos engañados después de una palabra, cuando somos engañados, tomamos decisiones raras. Cuando el diablo les fue a engañar a Adán y Eva, después de que Dios les creó a su imagen y semejanza, con toda la naturaleza de Dios mismo, de Jesucristo y del Espíritu, le dijo, ahora eres el rey, ahora tú mandas, ponle nombre a estos, dale carácter a esto otro, come lo que quieras, esto no, esto sí, haz esto, haz lo otro, toma, para arriba, para abajo. Pero Adán no estaba conforme con algo, porque el diablo le dijo, no moriréis, sino que Dios sabe que seréis. Él estaba despistado en lo que era. Él quería ser otra cosa, igual que el diablo. Pero es donde fue tentado. Entonces el día 6 lo dejó para que fuera lo que él quería ser. Así que decidió mal. Pero el verdadero planteo y hogar que Dios tenía para nosotros era el día 7. ¿Por qué? Date cuenta que todo lo que habla en Génesis, que hizo el mar, que hizo las aguas, que hizo las conchitas, que hizo los pececitos, que hizo los árboles, que hizo, todo dice, y fue la tarde y fue la mañana. Pero con el día 7 no había más ni tarde ni mañana. ¿Por qué? Porque era el lugar de Dios de eternidad. ¿Qué es la eternidad? Lo he tenido que buscar. Porque la eternidad, no quiero mentirte, porque yo me he cansado de oír. Una vez estaba en Dios y literalmente lo vi, me habló, me miró a los ojos y yo, ¿cómo que en 30 y tantos yo nunca vi eso? Si yo entro en la eternidad. Tú me dices, ¿y cómo es la eternidad en que entras tú? Bueno, es un lugar de gustito, pero no te lo podría explicar físicamente. Pero tiene una definición según el hebreo. Es olam en hebreo. Olam es una palabra extranjera, claro. Y significa siempre, perpetuo, oculto, nublado y punto de disipación, tiempo fuera de la mente. ¿Tú ves algo claro en esto? La eternidad no es clara, pero yo la distingo. Y tú también. La presencia de Dios no es clara, pero tú la distingues. ¿Tú la distingues? No es clara, pero yo sé cuando estoy en el Espíritu. Para esto, Jesús en Juan 17 dice, mira, yo ya acabé con mi trabajo, que te conozcan. Y que te conozcan es, Juan 17:3, la eternidad. Hay un tiempo fuera del tiempo, que es el día 7, es el reposo. Por lo tanto, mi naturaleza y la tuya
es la de Dios y mi hogar era el reposo, sin noche, sin tarde. No necesito claridad porque estoy en Él. Estoy en Él. Y la unción apostólica es de esa eternidad. Entonces, no importa mucho que te quede grande o pequeño algo, o que te sea incrédulo, o que te sea muy diferente de a lo que vivimos en la tierra. A veces a mí me es muy difícil conjugar lo que acabo de entender con tener que ir a pasear con un perro por la calle. Es muy difícil. Pero la eternidad a mí me fue algo satisfactorio, porque no es clara la eternidad. Es un sitio donde estamos, sabemos qué es. Yo sé perfectamente, pongo mi música y yo entro. Una vez tuve una visión, ¿os acordáis de cuando pues el niño va con su caballo y se lo coge como un chapapote y lo comen unos gusanos, al final resucita y llega, sube al cielo y se abraza con el Padre y tal? Pero te voy a decir que tampoco era tan claro. Era más o menos algo, y yo estaba muy atenta, a no perder ripio y a la música cada vez más alta, que era la que me lo producía, la música, porque la música nos ayuda a soñar. ¿Entiendes lo que digo? No te preocupes, a veces hay visiones, pero las visiones a veces es, quiero abrir una nave. ¿Me explico? Eso es una visión. O quiero tener 4 hijos, eso es una visión. No tiene por qué aparecerse un señor aquí vestido de ropas blancas, que está bien, si se aparece, estoy seguro que a alguien se le habrá parecido. Pero la eternidad es algo fuera del tiempo mental y es algo que pone perpetuo, oculto, escondido y punto de desaparición. Fíjate que ¿no? Pero yo entiendo lo que dice. Y me gustó, porque es un día, es como algo nublado, pero que lo puedes distinguir. Porque me he desesperado a veces por ver algo en ese sitio. Pues es nublado, no voy a ver nada en ese sitio. Pero lo siento en el espíritu. Siento la presencia de Dios, la cual me va a llevar a toda verdad. Entonces, aunque fuimos creados el día 6, ahí indica la naturaleza. Hagamos, él habló a sí mismo. A los demás no dijo hagamos. A nuestra imagen. Al más les dijo al agua, oye, produce peces. Y a los árboles le dijo a la tierra, que toda la simiente que crezca. Pero llegaste tú y dijo, no, hagámoslo a mi imagen y semejanza. Esta es mi identidad y mi hogar es el reposo. Por eso puedo entrar en la ciudad de Jerusalén. Por eso la unción apostólica es la que me da entrada. No porque Pedro, porque Pablo, ni porque... Es porque fue a los que les tocó. Por eso están los 12 apóstoles. Y 12, ayer me preguntaba, que vino a verme Katy, me dice, pero si eran 11. No, antes de que viniera el Espíritu Santo, nombraron a uno. A Matías, y ya eran 12, ¿sabes por qué? Porque el número 12 es un número de gobierno. El 11 es un gobierno incompleto, faltaba algo, pero el número 12 es gobierno. Entonces tuvieron que meter a 12 unciones apostólicas para que formaran la ciudad cuadrada y no piramidal, que el de arriba manda y los de abajo son vasallos. No. Aquí somos todos iguales y todos tenemos lo mismo. Y entramos por la unción apostólica. Entonces da igual que quemen las Biblias. Cualquier cosa que tú leas, tú tienes que ver a Jesucristo. Esa es la unción apostólica que te va a mantener vivo y que te va a hacer ver que la muerte es insignificante para la separación de la eternidad o para la separación con Dios o para la separación de tu propia identidad o de tu propio hogar. Tu identidad es hagamos al hombre a nuestro semejante y a nuestra imagen y semejanza. Un Dios que dijo eso que no tenía imagen. No tenía imagen. Por lo tanto, tú eres la imagen de él. Es que todavía es más. Porque yo tengo imagen.
Pero Él no tiene imagen. Dios es espíritu. Pero hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y nos regala el día 7, el cual ya no tiene ni mañana ni tarde, sino que es el día que Él reposó. Y nos dio un lugar de reposo junto con la unción. Esa es la que nos tiene que llevar a reposo. El saber que con la unción profética, todo lo que gobierna Cristo, y con la unción apostólica, a mí no me hace falta nada más. ¿Me he enrollado o qué? ¿Qué tal vamos? ¿Vamos bien? Sí, de maravilla. Bueno, pues ya no hay más, mira, se acabó. Se acabó. ¿Qué creéis? Me invento algo. Porque entonces... Nuestra naturaleza es la suya, y nuestra casa es la suya. Nosotros somos Él. Y nosotros tenemos que pensar en que no se parece a lo de abajo, lo de arriba. Vamos, lo de arriba es lo de dentro, pero digamos así. No se parece en nada. Ni el punto de vista, ni el tacto, ni siquiera ni la tarde, ni la noche, ni la mañana. No tenía noche, no tenía tarde, no tenía nada, no tenía horas. Era la eternidad en la que podíamos entrar para estar con Él siempre. Podemos estar todo el día en la eternidad. Todo el día. Bueno, es que hay que trabajar, ¿no, Sandy? Hay que hacer portes. Es igual, puedes hacer los portes en la eternidad. Incluso un día le puedes decir a una pilla, de lanzarlas a un armario. ¿Te imaginas? Dirán los hombres de la casa. Orlando, el equipo que mandaste, fabuloso. Ya lo dicen. Ya lo dicen, imaginaros si hacen así. Porque nuestro poder está en otro sitio. Tenemos fuerza, sí que tenemos, pero está en otro sitio. Está en otro sitio. Entonces, no te crees que no es para ti la naturaleza de Dios. No la sacó de otro sitio. Dice, bueno, luego hizo un muñeco de barro, por favor. El muñeco de barro fue muerte, mientras que no le dio la imagen en el soplo. El muñeco de barro fue para la imagen, para que no fuera transparente. Pero la vida de Dios se la enchufló. Esa era la verdadera imagen de Dios. Y le dio hogar. Debió de decir, espera, déjame estar un poco en el 6, porque le veo que están contrariados con lo que les dije que eran. Que broten un poco por el 6, hay que matar a un cabrito. Ya de entrada os lo cuento, ¿eh? Y ya después, ya vivimos donde es. Porque así somos. Pero tú léelo, verás como el diablo con quien les tienta es con que Dios sabe que seréis, era donde Adán tenía problema con lo que era, quería otra cosa, como siempre, quería más. Y el diablo, que era el más guapo, el que llevaba toda la luz del universo, el que sabía todos los secretos de Dios, dijo, no, yo quiero tu trono. Y quería otra cosa. Quería ser otra cosa. Y de la misma manera que cayó uno, cayó el otro. Solo que al hombre lo salvó. ¿Sabes por qué no lo salvó? Porque el diablo cayó en la eternidad. Nosotros caímos en el tiempo, en el 6º día. Y luego pudimos entrar. Por eso cerró el árbol de la vida. Pero él cayó en la eternidad. Ya no hay cómo. Él cayó en la eternidad. Dijo, no tiene salida tuya. No hay cómo. No es que no perdonó a ningún ángel, porque cayeron en la eternidad. Bueno, es una perla que te dejo ahí para que tú la investigues. Pero nosotros caímos en el tiempo, en el 6. Por eso pudimos renovarnos para entrar en la eternidad. Vale. Entonces, cuenta siempre con que en tu mente, en tu corazón, está la unción apostólica, que es la
que te va a llevar a toda la verdad. Te va a llevar a toda la verdad. Y cuenta con que tu naturaleza y tu hogar, tu naturaleza es Dios mismo y tu hogar es su reposo. Nosotros tenemos que vivir reposados y confiados, no afanados, no a ver si entendimos, si no entendimos, si nos aman, si no nos aman, si estamos aquí, ya nos eligieron, ya nos amaron, ya nos destinaron un papel, ya estamos en su presencia, ya sabemos entrar en la eternidad. La eternidad es algo que pareciese confuso para la mente humana, pero no, es esto. Es otro lugar, ¿vale? Vamos a mirarnos un poquito para adentro, ¿no? 5 minutos, ¿no? Para adentro, o 10. No te olvides nunca de tu naturaleza, de dónde fuiste hecho, de con quién lo habló. Si tuvo que hablar a sí mismo para llevarte a existencia. Por lo tanto, toda espiritualidad, todo amor, todo yo soy, todo éxito de vida, toda conjetura celestial está en ti, está en ti. Todo concepto de eternidad está en ti y lo diriges tú. Y ningún sistema de este mundo, ninguna muerte física, ningún maltrecho de vida, ninguna incongruencia, ningún insulto, ninguna falta de amor puede afectar a esa tu naturaleza. Ahora oro para que esa naturaleza que fue puesta en nosotros de parte del Padre, con la naturaleza del Hijo, con el Espíritu, que sea ensanchada en esta hora, que sea llena de la sabiduría, que tenga la percepción necesaria para divisar a Cristo en todo, por todo, que todo fue por Él y para Él. Toda esa naturaleza se ensancha ahora en el nombre de Jesús. En tu interno se le abren las compuertas, se dividen las coyunturas, explotan las cataratas, salen las fuentes de vida y producen lavamiento, producen regocijo, producen vida, vida nueva con convicción de fe. Aliento de vida. Recibe el reposo de Dios. No hay problema. Tu vida ya está dada. Tienes enemigos, tienes circunstancias que te ayudarán en la escalada.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te decimos, milagroso, abres caminos, des promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, des promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.